Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Una mañana muy soleada, como pueden ver, y además estamos grabando en un día en el cual mi padre cumple años, así que voy a enviarle desde aquí un saludo a mi padre Antonio García Teijeiro, con quien grabé unos cuantos vídeos hace unas semanas cuando estuve de viaje por Vigo, alguien a quien le gusta mucho el jazz y a quien yo además le debo mucho de mi conocimiento en mis primeros años entrando en el jazz. Así que un saludo para mi padre Antonio García Teijeiro y feliz cumpleaños, no voy a decir cuántos. Y ahora pues tenemos otra especie de cumpleaños también, porque estamos en Impresiones sobre Jazz y es el episodio de Impresiones sobre Jazz número 100. Cuando empecé con el primer vídeo de esta serie dedicado a Ike Quebec, que además de un gran saxofonista también era un cazatalentos impresionante, pues no sabía que iba a llegar a los 100 episodios, pero aquí estamos y lo vamos a celebrar con un amigo que está a 2 horas de Tennessee, a 2 horas en cuanto al uso horario, no a dos Uso horas de horario. viaje. Está en la ciudad, él siempre lo dice, la ciudad más caliente, con más sol, la que se robó el sol en México, que es Mexicali, que yo conozco sobre todo por la famosa canción que cantaba Gene Autry, también Bing Crosby, Mexicali Ujú, Rose, Stop Crying exacto. y todo eso. Y bueno, pues ahí lo tenemos con su boina, porque es un verdadero jazz cat. Tiene su propio canal de YouTube, que a mí me gusta mucho, que se llama La Melomanía de Jaco Meceni. Y ahí está, en el otro lado de la línea cibernética. Jaco Meceni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antón? Sí, efectivamente, vivo en la ciudad que capturó el sol. Aquí es muy normal llegar a los 49, 50, 51 grados Celsius, lo normal. Aquí siempre hacemos muchas bromas en México, sobre todo a la gente del sur, de que ellos ya están ahí eh, pues casi llorando, ¿no? Porque están a 30 y alguien de acá en Mexicali dice, bueno, 30 es todavía fresco. Son bromas que hacemos aquí en México. Pero sí, un saludo allá hasta Tennessee, que sí, 2 horas en uso horario porque en carretera son como casi 3 días de camino, así que Uf. Hay que volar. Si uno quiere ir de sí, Jackson a Mexicali, hay que ir en sí, avión, sí. porque si no, no se llega nunca. No, no, digo, existe el highway, ¿verdad? Pero que ahí ayuda un poquito, pero igual siguen siendo casi 3 días de camino. Pues bienvenido a Impresiones sobre Jazz, este episodio número 100 en el que vamos a hablar sobre Norman Granz, pero bueno, primero me gustaría que explicases brevemente de dónde viene esto de Jaco Meceni, la melomanía, Jazz Ok. Cat y todo eso, y después ya hablamos sobre el gran hombre Norman Granz. Ok, de acuerdo. El canal se llama La Melomanía de Giacomo Messini. Melomanía porque pues soy melómano, me gusta mucho coleccionar en formato físico, sea en disco de vinilo, CD o cassette. En los últimos años más vinilo, pero cualquiera de los tres formatos, no tengo ningún problema. Eh, también le puse Jaco Messini en honor a Jaco Pastorius, que es uno de los mejores bajistas, para muchos el mejor bajista de todos los tiempos. Y Pat Messini ya lo dije, ¿no? Messini por Pat Messini. Ujú, Eh, que lo considero como mi músico de jazz favorito y creo que mi músico favorito en general. O ujú. sea, me encanta mucho Paul Metheny, da igual si hablemos de jazz o no, lo tengo como mi favorito. Por diversos motivos personales y, bueno, por muchos motivos, ¿no? Simplemente su música me llega mucho eh, y por eso es que decidí combinar Jaco Messini como un seudónimo, pero no solo como seudónimo, sino como el nombre del personaje que utilizo, que es un jazz cat. Y decidí que fuese un gato jazz, más que nada por diversas razones. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Eh, en Estados Unidos, entre los músicos de jazz se acostumbra a llamarse entre ellos cats. O sea, es muy común que entre ellos se llamen así. Segundo, porque me he dado cuenta que en la historia de Estados Unidos, desde que apareció el jazz, como que siempre se les ha relacionado a los músicos con los gatos. Ujú. ¿Por qué? Porque los gatos, pues
representan, primero que son seres nocturnos, ¿no? Normalmente en los cómics, en las películas, en las novelas, siempre se les pone como criaturas de la noche, ¿no? Ujú, Eh, También porque para muchos los gatos pues son unas criaturas muy elegantes, muy finas, eh, muy independientes. Digo, la gente que ha tenido mascotas, tanto de gatos como perros, sí va a notar muchísimas diferencias, ¿no? Normalmente los perros son muy apegados a uno y quieren estar siempre lamiéndonos, ¿no? Siempre, suelen así ser los perros. Pero los gatos no, los gatos sí se te pueden acercar y abrazarte tantito, pero siempre andan muy en lo suyo, ujú, muy independientes. Y estas son características que se le dio como estereotipo a los músicos de jazz, sobre todo a partir del bebop, de que ellos formaron su propio grupito, ¿no? De que no, que nosotros vamos a experimentar y lo que salga, ¿no? Digo, sobre todo a partir del bebop, aunque el término ujú, cat, según lo que yo busqué hace ya un tiempo, ya se utilizaba desde la época del swing. ujú. ¿Y por qué dibujo a Jaco eh, con una boina y con una de estas camisetas a rayas de blanco y negro? Me inspiré sobre todo en la generación beat o los beatnik, o algunos también le decían hipsters, pero hipsters Ujú. de aquel tiempo, no los hipsters de nuestra época Sí, sí. contemporánea, esos son otros. Eh, Porque digamos que fue un grupo de bohemios que son los que más o menos ayudaron a que el bebop y posteriormente el hard bop pues eh, tuviera mayor difusión. Siempre se los suele representar en películas, muchas veces para mal porque pues la sociedad estadounidense los miraba como rebeldes en ese tiempo, pero pues ese disfraz o ese traje que tiene Jaco, esa vestimenta, digamos que es como el estereotipo del beatnik. Ujú, No es que todos anduvieran así, ¿verdad? Pero es el estereotipo. Y por eso es que creé al gato Jazz. Ah, y también por los aristogatos, que ujú, digo, a mí me gusta mucho la animación. Ahí lo notará que ahí tengo varios monos ujú. de caricaturas clásicas y algunas no tan conocidas, porque también me gusta la animación. Y es por eso que quise crear una caricatura, ¿no? Un gato que le gusta el jazz, que es como un alter ego, como personaje en mis videos. También para darle un poquito de variedad, ¿no? A los canales que hablamos de discos y de jazz. También para darle un toque, algo distinto, ¿no? Entre todos los creadores de contenido que hablamos de este género musical y otros también que nos gusta tanto. Bueno, pues yo les recomiendo que se acerquen por la melomanía de Giacomo Metheny en YouTube y ahí Ujú, puedan disfrutar de vídeos que sobre todo hablan de jazz, pero también de otros estilos musicales ujú, ocasionalmente. Y bueno, ujú, Jaco y yo podríamos hablar de muchas cosas diferentes, de cómics, podríamos hablar de béisbol, podríamos hablar pues de muchas cosas diferentes, pero hoy vamos a hablar de jazz. ujú, Y vamos a hablar sobre todo de un hombre que yo creo que es una de las mayores figuras dentro de la historia del jazz sin tocar un instrumento. Gente como John Hammond, gente como George Wine y el hombre del que vamos a hablar hoy, que es el gran Norman Granz. Y cuando estábamos hablando acerca de la posibilidad de grabar un episodio juntos, pues a Jaco se le ocurrió la idea de Norman Granz. Así que te dejo empezar y que expliques un poco qué significa Norman Granz para ti y por qué lo has elegido. Quiero decir antes de esto que va a haber dos episodios diferentes. En uno vamos a hablar de Norman Granz y sobre todo de su relación con el sello que creó en los años 70, Pablo Records, ujú, y después habrá un segundo vídeo en un futuro, espero que próximo, en el que hablemos acerca de algunos de nuestros discos favoritos del catálogo ujú. siempre interesante de Pablo Records. Entonces, hoy toca hablar de Norman Granz, así que Jaco, ¿por qué? ¿Por qué Norman Granz? Decidí hablar de Norman Granz porque efectivamente es una figura importante en la historia del jazz, principalmente bueno, tanto del bebop como del swing, Uh -huh, pero fue muy importante, sobre todo, no solo como productor y como promotor, sino como alguien que luchó en su momento contra la segregación racial. A mí me llamó, por ejemplo, muchísimo la atención de que ahí fue cuando lo conocí por primera vez y supe quién era Norman Gans, cuando estaba leyendo la biografía de Oscar Peterson, que se lo encontró en Canadá, porque pues Peterson es
Quebec o Quebec, no sé cómo se pronuncia. Sí, que es la parte francesa de Canadá. Ajá, exactamente. Eh, y que después pues se lo llevó a Nueva York, donde hizo estos conciertos del Jazz at the Philharmonic. Y se me hizo muy interesante leer varias anécdotas que contó Oscar Peterson de ocasiones en las que había teatros, había salones donde no querían recibir a Oscar Peterson, solamente músicos blancos, y que el propio Norman Granz pues se ponía los pantalones y decía, no, vamos a tocar porque vamos a tocar. Bueno, ellos, ¿verdad? Porque Norman no era músico, que yo sepa. Eh, y el cómo él dijo, no, es que, ¿por qué tienen que estar separados los músicos de jazz, ¿no? Entre músicos blancos, negros o latinos, porque pues también apoyó el Latin Jazz en Ujú. su momento, ¿no? También simplemente pues pueden tocar juntos porque lo que los une es esta música tan bella, ¿no? Tan virtuosa, con tantas improvisaciones. Fue por ese lado que me llamó mucho la atención Norman Granz y me gustó mucho el cómo, pues sí, a pesar de que sí hiciera un hombre de negocios, evidentemente, sí le dejaba cierta libertad, o mucha libertad a veces, sobre todo más en Pablo, que lo vamos a mencionar más adelante, a los músicos. Y no solo eso, sino que él mismo se hacía muy amigo o muy colega de ellos mismos, sobre todo de Oscar Peterson, que fueron amigos cercanos pues por toda la vida. Pero, o sea, él mismo, o sea, no era el típico, bueno, casi yo, o mejor dicho, no he encontrado así comentarios muy malos hacia Norman Granz. Ujú. Sí me he encontrado comentarios y críticas hacia otros productores históricos que han habido en la historia del jazz. No diré nombres, pero en otros sí he encontrado comentarios de que habían discrepancias, pero no he encontrado ningún mal comentario hacia Norman Granz, lo cual puede significar de que sí había muy buena relación entre el promotor o productor y los músicos. Y esto también significa que muchos lo tenían en gran estima y respeto. Es por eso que decidí elegir a Norman Granz por todo esto que acabo de explicar. Ujú. Sí, creo que es muy importante lo que comentas porque cuando Norman Granz toma estas decisiones en los años 40 y 50, bueno, los Estados Unidos eran un país que estaba profundamente segregado y de hecho incluso legalmente, ya no solamente por las prácticas Ujú. diarias de las personas en la calle, sino desde el punto de vista legal también. Y entonces yo siempre digo que en este sentido, en cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos civiles, etcétera, el arte suele ir siempre por delante de la propia sociedad, porque si pensamos en grupos que incluían a músicos blancos y a músicos negros, como por ejemplo el cuarteto de Benny Goodman, ese famoso concierto de 1938 en el Carnegie Hall de la orquesta de Benny Goodman, pues incluía músicos blancos y negros, pues estas eran decisiones que tenían una idea muy clara detrás de cómo se tomaban. Es decir, se estaba de alguna manera desafiando el orden social del momento desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de la música. De hecho, el libro que aquí tengo en mis manos, que por desgracia no se ha traducido al español, pero que si ustedes leen en inglés, pues lo recomiendo encarecidamente, Norman Granz, The Man Who Used Jazz for Justice. Ese título de este libro de Tad Hirshhorn me parece importantísimo. El hombre que utilizaba o que utilizó el jazz para la justicia. Y abriendo el libro, vemos que hay una cita del propio Norman Granz en una de sus últimas entrevistas, específicamente para este libro, eh, en la cual dice en esa entrevista lo siguiente: cualquier libro sobre mi vida tendría que empezar con mi filosofía básica de luchar contra el prejuicio racial. A mí me encantaba el jazz y el jazz fue mi manera de hacer eso. Es decir, el jazz fue Mm, la manera en la que Norman Granz luchó contra esos prejuicios raciales que estaban por todos lados en los Estados Unidos. No digo que no lo estén ahora, pero en aquellos momentos todavía era más evidente.
ya digo, incluso desde un punto de vista legal. Entonces, creo que esta dimensión del Norman Granz que ve en el arte una manera de ir más allá de estas convenciones sociales con las que no estaba de acuerdo, pues me parece un punto de partida muy interesante para hablar sobre un Norman Granz que se convertiría en productor y promotor y crearía cosas muy importantes que le darían a él mucho dinero, pero que ayudarían además a avanzar al jazz en estos momentos. Y me estoy refiriendo a sellos como Norgran, como Clef, sobre todo Verve en los años 50, Ujú. y también esa serie de conciertos que a veces muchos criticaban, que eran Jazz at the Philharmonic, que para quienes gustan del swing y de los principios del bebop, pues son conciertos excepcionales, ¿no? Sí, definitivamente. Y Norman Granz, pues ahora sí que, como ahí lo dice en la cita, ¿no? Por medio del jazz luchaba contra la segregación racial. Y pues por medio de músicos que, pues bueno, ya sabes cómo es la espontaneidad del jazz, ¿no? Que entre todos ellos, pues se lucían, independientemente cuál era la pigmentación de la piel de cada uno. Sí, independientemente de eso, cada uno tenía su estilo y todos eh, se combinaban muy bien. Como que de esa manera sí les respondía pues a los prejuicios raciales de la época, ¿no? Además, yo creo que Norman Granz fue capaz de encontrar un punto medio muy interesante entre el jazz que a él le gustaba Ujú, y el comercialismo en esos momentos, porque he leído algunas críticas, por ejemplo, a Verve, desde el punto de vista de que era una discográfica más comercial que, por ejemplo, Blue Note en esa más o menos misma época, porque ujú. eran sellos contemporáneos. Yo si tengo que elegir una de las dos, que no hay por qué elegir, pues obviamente voy a elegir Blue Note, pero reconozco la importancia de Verve por muchas razones. Por un lado, por la presentación del producto, ¿no? Por otro lado, también por el magnífico sonido que suelen tener sus ediciones. Y después también me interesa mucho de Verve el hecho, y esto es algo que haría después en Pablo también, la unión de ciertos músicos Ujú. que ideaba el propio Norman Granz y después los reunía en un estudio y ahí se grababan jam sessions, se grababan incluso, por así decirlo, discos conceptuales, ¿no? Uniendo a tal músico con este otro músico y ahí en el estudio surgía eh, la magia. ¿Qué opinión te merece el sello Verve y qué elementos de este sello te parecen interesantes, Jaco? Con Ver, pues precisamente sí tengo ahí como que eh, mis asuntos personales, ¿no? Porque sí es cierto eso de que, también voy a ser sincero, yo soy más de Blue Note. O sea, de Blue Note. eh, Puedo escuchar sus discos cualquier día, cualquier hora, hasta casi al azar, sobre todo de lo que es para mí su época dorada, que es desde el 58 más o menos al 67. Ujú, Y para mí ese periodo de 9, 10 años estuvieron, como dicen en Estados Unidos, on fire. ujú. O Sí, sea, sí. casi puedes elegir cualquier disco al azar y no puedes decir que es malo o mediocre, o sea, todos tenían lo suyo. Quizás unos más memorables que otros, ¿verdad? Ujú, Pero lo que hizo Blue Note en esa década, pues, es innegable. Sin embargo, en el caso de Verb, yo sí soy más del Verb de los 50, ujú, que es donde sí sucedían sobre todo estas jam sessions, mejor dicho, con álbumes como For Musicians Only, con Stan Getz, Sonny Stitt, creo que también estaba allí, donde pues se avientan unos solos tremendos, tremendos y uno los disfruta bastante. Asimismo los discos de la Philharmonic, evidentemente, de Jazz de Philharmonic, pero a partir del 60-61 más o menos, si no me equivoco, ujú. es cuando Verve ya tuvo sus cambios, que fue cuando Norman Granz dimitió del cargo, ¿no? Se fue. Y pues llegó otro productor con el cual eh,
a veces he tenido miedo de dedicar un episodio en el canal que es Creed Taylor, Ujú. porque para mí es como, es de esos productores que yo suelo decir que le tengo un amor-odio, porque hay detalles de él que sí me gustan mucho, pero hay otros detalles en los que no me gusta para nada, pero eso es para otra ocasión, no ese tema. Sí, estamos de acuerdo en eso. Sí, 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 Creed Es que, Taylor, es que Norman Granz llegó un momento en el que yo creo que se cansó ajá, de dirigir Verve y entonces vendió Verve en 1960, creo que fue, ujú, y entonces se retiró. Se retiró durante, pues, bueno, más o menos se retiró. Siempre estuvo por ahí. Pero claro, en los años 60 ya Norman Granz tenía una considerable fortuna. Fortuna que, por supuesto, consiguió gracias a su trabajo con los diferentes músicos, promoviendo los ajá, conciertos, como director de Verve, pero, como tú decías antes, era un hombre que no engañaba a los músicos, que no se aprovechaba de los músicos, y eso creo que es algo importante. Y generalmente, si hubiese sido lo contrario, habría muchísimas críticas por parte de músicos a Norman Granz, y como tú decías, no fue el caso. Era raro encontrar una crítica a Norman Granz desde el punto ajá, de vista de que se quedase con dinero o no pagase a los músicos, etcétera, etcétera. Es cierto que en los años 50 estos discos tenían un mercado importante, ajá, cosa que no sería lo mismo exactamente con Pablo en los 70, pero me parece ah, no, interesante comentar que Norman Granz siempre tuvo ciertos músicos que eran músicos que se encontraban entre sus favoritos, ¿no? Y entre ujú, ellos, ya en la época de Verve, creo que hay dos en particular que hay que mencionar. Uno es el pianista Oscar Peterson, que ya ujú, es mencionado, y es muy curioso el número de sesiones, tanto como líder como también como sideman, que existen en Verve, en las que participa Oscar Peterson, y por otro lado está Ella Fitzgerald, y claro, en el caso de Ella Fitzgerald es que Norman Granz hizo algo o provocó algo con la carrera de Ella Fitzgerald, que no es que no se hubiese hecho antes, pero que no se había hecho hasta el punto que él lo hizo con Ella Fitzgerald. Me estoy refiriendo a los discos llamados los songbooks, ¿no? los En sandbox, los cuales pues se eligen las mejores canciones de algunos de los mejores compositores del Great American Songbook, Cole Porter, los Gershwin, Johnny Mercer, los Irving Berlin, incluso Duke Ellington o Count Basie, y se hacen sesiones específicas con esa música, ¿no? Y Ella Fitzgerald cantando esas canciones. Muchos de esos songbooks son obras maestras y desde luego de los discos más recordados de la carrera de la Fitzgerald. el de Cole Porter, por ejemplo, es el que se suele citar como el mejor de sus songbooks, ¿no? Eh, sí, y esos songbooks son excelentes. Digo, aquí te va una opinión personal, pero yo a nivel, en mis gustos personales, no soy muy fan del jazz vocal. Ujú, O sea, en mis gustos personales, ¿no? Con algunas excepciones, y esas excepciones era Fitzgerald. Me ujú. gusta muchísimo, pues, como canta, su aplicación del scat, o el hecho de que ella misma de repente improvisaba con su voz, ¿no? O hay veces que inventaba las canciones en el momento, en los conciertos, improvisando, ¿no? Pero ya respecto a sus songbooks, me gusta mucho escucharlos porque pues son prácticamente estándares Mm, y me llama muchísimo la atención porque uno que ya tiene sus años escuchando jazz ya ubica los temas porque ya los ha escuchado con un montón de músicos de que surgieron en los siguientes años y llama mucho la atención, ¿no? De que este podría ser como un real book, pero grabado. claro, claro. Es muy interesante, por eso me gusta escuchar esos discos, Es que yo a creo que pesar de que, ajá, esos Songbox, Jaco, además, yo creo que nos dan una idea de que ujú, Norman Granz pensaba, en cierto modo, en preservar ciertas cosas para la posteridad, ¿no? Ya desde ajá, esa época de Verve, porque esta idea de vamos a grabar un songbook de un compositor, pues generalmente esto se hacía en la música clásica, ¿no? Vamos a grabar ajá,
las sinfonías completas de Beethoven o vamos a grabar la música de cámara de tal o cual compositor y que ahí quede completa, ¿no? Pero en cuanto a los compositores más populares de jazz, de pop, etcétera, porque también estos songbooks tienen un elemento de pop, por Sí, supuesto, sobre todo en muchos ellos, baladistas. esto no se hacía tanto, ¿no? Y entonces Ujú. llega Norman Granz y se hace además de una manera muy elegante y con grandes arreglistas, Buddy Bregman, Nelson Riddle, que solía trabajar con Sinatra, etcétera. Y bueno, pues realmente son, incluso a quien no le guste demasiado el jazz vocal, pues es que va más allá del jazz, incluso, es lo que quiero Ujú. decir, ese tipo de discos de Ella Fitzgerald, ¿no? Sí, exactamente. Y repito, o sea, sí, uno sí los disfruta mucho. eh, y lo vuelvo a repetir, sirven como un real Ujú, book grabado, porque son composiciones que ya dentro del mundo del jazz ya son muy conocidas la gran mayoría. Y sí fue un gran trabajo de Norman Granz en grabarlos para la posterioridad. Y es que también hay que darse cuenta que eran álbumes dobles. ujú, Y en los 50 todavía no estaba muy normalizado eh, los álbumes de dos discos de vinilo, ¿no? Todavía no, ujú. porque apenas estaba empezando, porque si mi memoria no me falla, aunque el long play de 12 pulgadas se creó en los 40, realmente no se empezó a comercializar como hasta mediados de los 50, Sí. que es cuando empezó lo que algunos historiadores llaman la época del álbum, ¿no? Ujú. Que duró como hasta el 2005-2010 ya con el internet donde Y ahí ya entra cambió. Frank, sobre todo Frank Sinatra con sus discos en Capitol, los discos conceptuales que grabó para Capitol, que son muy Exactamente. importantes desde ese punto de vista porque, claro, un LP permite más duración y, por tanto, pues elegir las canciones de una manera que secuencialmente cree una atmósfera y mantenga esa atmósfera de principio a fin, ¿no? Exacto, y eso ayudó sobre todo a la música clásica académica y al Mm, jazz, mm. que suelen ser composiciones un poco más extensas. Y yo me acuerdo de la propia biografía de Miles Davis, cuando le dijeron de que no, que ahora ya puedes grabar más de 3 minutos. Y el propio Miles Davis pues no se la creía, ¿no? Porque pues él mismo decía en su biografía, insisto, que era muy complicado en el estudio tener que recortar los solos y turnarse porque pues las canciones no podían durar más de 3 minutos y medio, ¿no? Ujú, Y uno ahí se da cuenta cuando escucha estas grabaciones de los 30, de los 20, de los 40, ujú. que no son canciones extensas. Cuando en el jazz, ya desde ese momento, pues sí se sabe, ¿no? De que de repente sí se iban, y incluso, pero pues eso no lo podían grabar en el formato del disco de la época. Ujú. Y pues la llegada del LP, pues sí hizo un gran favor a la música grabada. Sí fue un gran avance repentino. En el caso de Norman Granz, además, utiliza Verve primero para reeditar las Ujú. grabaciones anteriores en Clef y en Norgran, algunas, por ejemplo, de Charlie Parker, o sea, Sí, grabaciones importantes que había realizado, y después utiliza Verve también para editar discos en directo, grabaciones en directo. Hay muchos o bastantes discos en directo publicados por Verve en los años 50, grabados en muchos casos pues en el Town Hall, en diferentes festivales de jazz. También, por supuesto, Norman Granz se ocupó de grabar muchos de los conciertos de jazz de Philharmonic, en los cuales había a veces verdaderas batallas de saxofones y de diferentes músicos. Y esa era la parte espectacular, ¿no? Del jazz, porque una cosa que hizo Norman Granz en los años 40 y 50 es llevar el jazz a escenarios, teatros, por así decirlo, respetables, donde el jazz no había entrado o ujú, escasamente había entrado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante y después también, por supuesto, esos discos que él mismo producía en los estudios, en los cuales pues mezclaba diferentes solistas o un pianista con un saxofonista y cosas así. Entonces, el catálogo de Verve de los años 50 tiene muchísima calidad, sobre todo en lo referente al swing y en lo referente al bebop. Y después, porque sé que vas a querer hablar de esto, está Oscar Peterson, que Oscar Peterson se convirtió en el acompañador o en el sideman
el músico acompañante, acompañador no existe, músico acompañante por excelencia, ¿no? En Sí, Verve Records. sí, por excelencia. Estuvo en un montón de sesiones en esos años. Aparte de los discos que ya grababa con su trío, eh, participó en no sé por cuál empezar, es que sí grabó bastante con otros, con la propia Ella Fitzgerald. Ujú, Pues en el disco, en los dos discos, ¿no? Que grabaron Ella Fitzgerald y Louis Armstrong con Verve también. No, en un ujú. montón. O sea, ahora sí que Norman Granz sí que aprovechó el virtuosismo de Oscar Peterson, ¿no? Para que tocara en todos lados. Y eso pues sí le ayudó al pianista en volverse reconocido, ¿no? Y pues hablando de álbumes conceptuales, también Oscar Peterson grabó muchos musicales de Broadway adaptados al jazz. Ujú, Me acuerdo yo de My Fair Lady ujú. y West Side Story. Sí, ¿no? West Side Story, si no me equivoco. West Side Que Story. Ujú. sí que también grabó discos adaptados al jazz, porque sí tenían este concepto, como usted dice, el equilibrio entre lo comercial y lo que es la música más compleja, virtuosa, ¿no? Como que Norman Granz sí quiso buscar ahí un punto medio, como mencionó usted hace ratito, y pues sí le funcionaba, hay que decirlo. Sí le funcionaba porque mucha gente ya ubicaba el sello Verb, y hubo gente en su época que entró al jazz gracias a Verb, ¿no? Por el equilibrio que él le buscaba. Y Oscar Peterson grabó una enorme cantidad de discos y solamente buscando su discografía, Ujú. solo en los años 50, además de aparecer en discos ya clásicos, como por ejemplo el de Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, que tú comentabas, que además hubo dos discos, Ella and Sí, Louis y Ella and Louis Again. again. Pero bueno, es que Oscar Peterson acompañó a todo tipo de músicos en esta época. Estamos hablando de Buddy DeFranco, de Buddy Rich, de Benny Carter, Gene Krupa, ese disco que es la batalla de las baterías entre Ah, Gene era que Krupa y Buddy Rich. lo iba a mencionar, me ganaste. Lo tenía en mente. Es que me encanta ese disco. Lester Young, Sweet Sadison y después sobre todo, bueno, Stuff Smith, el Ujú. violinista, pero es que después sobre todo también se dedicó, Norman Granz lo tuvo ahí empleado también en acompañar a cantantes. Mm, Porque, bueno, ujú, pues tiene discos en los que acompaña ya no solo a ella y Louis Armstrong, sino pues Anita O'Day, ujú. pues hay todo tipo de cantantes acompañados por Oscar Peters. Entonces está clarísimo que otra de las grandes estrellas que salen de esta época de Verve y que se graban muchísimo en esta época de Verve, sobre todo en los años 50, es Oscar Peterson. Curiosamente, los discos más famosos de Oscar Peterson como bueno, también grabó Oscar Peterson songbooks, igual que Ella Fitzgerald, de todo tipo de compositores. Pero bueno, después discos de los más conocidos de Oscar Peterson, como por ejemplo el Night Train del año Ujú. 1963, ya no es un disco grabado en la época en la que estaba Norman Granz en la compañía. Y quizá cuando Norman Granz deja Verve en manos o vende Verve y desaparece y Creed Taylor aparece, es cierto que algunos de los discos de Verve se convierten en discos quizá un poco más comerciales que los que se habían grabado antes, pero también entra la bossa nova a través de Verve en el jazz. Ajá, que ese es uno de los puntos positivos que sí le doy a Creed Taylor, que Ujú. trajo la bossa nova. Bueno, la sacó de Brasil a nivel comercial, ¿no? Digo, porque Joao Gilberto ya también ya tenía su recorrido, ¿no? Ya tenía como una década, creo que ya tenía grabando el estilo. De hecho, había entrado la bossa nova ya en los años 50 y Por no eso, a través de Verve, pero exacto. sí que se convierte, bueno, estaban esos discos de Bud Shank con Laurindo Almeida, Brazilians, ¿no? En los años 50, pero claro, esos discos más o menos pasaron desapercibidos, pero cuando llega Stan Getz con Joao Gilberto, Astro Gilberto, esa época, ahí sí que ya la bossa nova entra con fuerza en el jazz. Y decía Donald Clark, esto lo digo siempre,
Donald Clark, que escribió un magnífico libro sobre Billie Holiday, otro muy bueno sobre Frank Sinatra, decía que la bossa nova, la música brasileña, fue lo mejor que le podía haber pasado al jazz y al pop en los años 60 en los Estados Unidos, porque el pop estaba dominado por los grupos británicos en los Estados Unidos en esa época y bueno, pues la bossa nova le dio un punto de comercialidad y de interés al jazz que quizá no, que quizá había perdido un poco, ¿no? Pero si alguien está realmente agradecido por la existencia de la bossa nova, es Stan Getz. Sí, claro. El propio Stan Getz comentó de que, bueno, él empezó del estilo cool jazz, ¿no? Eh, si mi memoria no me falla. Y de hecho, pues él también ya grababa para Verb. Si lo recordamos, él ya tenía sus discos con dicha disquera y también había grabado con Oscar Peterson, ¿no? Bueno, Oscar K. Peterson con quien no grabó, ¿no? En esa disquera. Pero sí leí hace mucho que Stan Getz estaba muy agradecido de la existencia del Bossa Nova, porque prácticamente, digamos que además de darle de volver a revivir su carrera, prácticamente ya dejó de preocuparse por las cuestiones económicas. Dice que nomás llegó la bossa nova y ya, ya puedo vivir tranquilo el resto de mi vida sin problemas económicos. No, Si eso sí le cambió la vida, pues bastante, la llegada de no, la bossa no, nova. no hubo músico, además, prácticamente en los años 60 que no grabase su disco con influencias Sí, brasileñas, con músicos sí. brasileños y, bueno, en muchos casos ni siquiera con músicos brasileños, sino con músicos estadounidenses, pero en ese nuevo idioma musical que es la bossa nova o que fue la bossa nova. Sí, pues ahí tienes el disco Page One de Joe Henderson, ¿no? Ujú. Con Sí, Blue bueno, Note. hay discos de Quebec, Coleman Ujú. Hawkins, bueno, prácticamente todo el mundo acabó grabando música brasileña. No tanto Norman Granz en esa época, aunque después, en la época de Pablo, sí que habría algunos discos importantes, por así decirlo, Ajá. con cierta huella de la música brasileña. Por ejemplo, el famoso disco Ela Abraça Jobim, ¿no? Que es un songbook de Antonio Carlos Jobim cantado por Ella Fitzgerald. Pero bueno, cuando Norman Granz deja Verve en 1960, se pasa casi pues más de una década sin producir prácticamente nada. Era un hombre que además tenía muchos intereses diferentes. Yo me siento bastante identificado con Norman Granz porque para mí es muy difícil centrarme solo en una cosa. Hay muchas cosas Ah, claro, diferentes que me gustan, ¿no? No tienen claro. por qué ser necesariamente las mismas que a él, pero a Norman Granz le interesaba la gastronomía, por ejemplo. Ujú. Le interesaba el arte moderno, la pintura, le interesaba mucho. Le interesaba la literatura también muchísimo. Y entonces, pues bueno, como había ganado dinero con Verve, se dedicó a pues todas estas diferentes pasiones que tenía, además de la música. Pero claro, la música nunca dejó de ser su pasión y entiendo que tal y como fue cambiando el mercado musical en los años 60, con menos lugar para el jazz, al menos al nivel popular que había tenido anteriormente, pues también él se sentiría incluso aliviado de no estar metido en el mundillo musical en ese momento. Pero claro, las pasiones es lo que tienen, que no se apagan, ¿no? Y entonces no sería Verve el último momento en el que Norman Granz aportase algo importante a la historia del jazz, porque en los años 70, después de un concierto importante en Santa Mónica, en California, creo que era un concierto en el que participaba la Fitzgerald, entre otros, eh, pues decidió Norman Granz volver con un nuevo sello discográfico y esto es un proceso que llevó un cierto tiempo, no es que un día se levantó y dijo, ahora vamos a crear No, un sello, sino no, que la pasó un pensó cierto mucho. tiempo, se lo Sí, pensó mucho, ¿sí? sí, digo, Y, estábamos en los 70s, la época de jazz fusión. Yo y creo que sí la tuvo que pensar mucho. con ayuda además Sí. ejecutivos de discográficas europeas, tuvo la posibilidad de montar este sello al que le llamaría Pablo, porque como sabes, era buen amigo del Pablo Picasso. famoso pintor Pablo Picasso, que era probablemente uno de los artistas más ricos del mundo en esos momentos. Sí, el propio logotipo de Pablo es un símbolo que utilizaba Picasso, ¿no?
Ujú, efectivamente, vamos a ver si aquí lo encuentro. Está aquí el disco este Jazz Maturity Ajá. de Roy Discazo, Eldridge, ¿eh? Dizzy Me Gillespie. encanta. Este es un disco magnífico. Además hay un Discazo. toque de funk también en algunos de Sí, sí. estos temas. Ahí está el logotipo de Pablo, que es un dibujo, ¿no? del propio Pablo Picasso. Y de hecho el sello se llama así debido a que Norman Granz era amigo y, por supuesto, admirador de Pablo Picasso. Ujú. ¿Cómo ves, Jaco, Pablo Records en comparación con Verve y también en comparación con lo que había en Eso, el mundo discográfico en el en jazz. principios de los años 70 en el jazz? Ese es el tema que a mí más me llama la atención de Pablo, precisamente el contexto histórico, ¿no? Primero, Pablo Records, pues sí llegó en una época, que son los setentas, que estaba muy fuerte el jazz fusión o jazz rock, incluso el jazz funk, que fue lo que empezó a pegar más en esos años. Que yo no tengo ningún problema porque el jazz fusión es junto con el hard bop los dos subgéneros del jazz que yo más escucho y más consumo. Sin embargo, me llama la atención que Norman Granz haya decidido crear esta disquera, sí, continuando con el estilo que se hacía en Verb cuando él estaba, ¿no? Que es el bebop y el swing. Y también un poquito de Latin jazz porque trajo a varios veteranos, ¿no? Como Machito. Incluso el propio Arturo Chico Farrell. Pero bueno, en comparación de Verb, yo he visto que Pablo como que siento a los músicos como que más sueltos. Yo no sé si es por el contexto de la época o por otras circunstancias que a lo mejor vamos a hablar más adelante que ayudaron a que eso sucediera. Pero a nivel personal, me gusta más Pablo que Verb. Primero porque, bueno, Norman Granz sí duró más años a cargo de Pablo que de Verb, ¿no? Lo vendió hasta el 87, pero pues no nos adelantemos. Pero lo que más me llama la atención es que a pesar de que lo fundó en los setentas, se animara a volver a crear otro sello que continuara con el bebop y el swing. Pero, insisto, me llama muchísimo la atención porque en los setentas, como ya hemos hablado, estaba el jazz fusión y el jazz rock a todo dar. Y Pablo Records fue como que una de las opciones, primero para los fans del jazz que no les gustaba la fusión, pero también como uno de los refugios de los veteranos, ¿no? Porque lo que me gusta mucho a mí de Pablo es que le dio un revival a varios músicos de jazz, ¿no? Ya que ya tenían ya sus años. Por ejemplo, era Fitzgerald, que volvió a tener cierta popularidad dentro del propio jazz, de la que ya tenía, porque pues estamos hablando de Ella Fitzgerald, ¿no? Ya era una consagrada, pero el volver con Pablo también le ayudó mucho. Pero a su vez, también trajo a músicos nuevos, por decirlo así, como Joe Pass. Ujú. Que sí, Joe Pass también ya tenía sus discos, pero pues él tuvo una vida complicada que es punto y aparte, que... pero con Pablo Records es cuando realmente Joe Pass despegó. Con un álbum que hablaremos en la siguiente parte, que es el de Virtuoso, Ujú. que es dentro del jazz es mi disco de solo guitarra favorito. O sea, lo puedo escuchar un montón de veces y me encanta todo lo que toca ahí Joe Pass. Pero lo que más me llama a mí la atención es eso, de que haya sido una alternativa para la gente que quería escuchar bebop en los setentas, junto con otras disqueras que fueron menos conocidas como Muse y Xanadu. Ujú. No sé, o Xanadu, no sé cómo se pronuncia, disculpe. Sí, bueno, supongo que en inglés se Que también pronunciaría fueron Xanadu, pero bueno, Xanadu. Xanadu, ajá, Xanadu. Así que es lo que yo te podía comentar de Pablo Records, A mí que me me llama parece. mucho la atención que en los setentas Norman Granz se haya animado Ujú. a crearlo, ¿no? Me llama la atención mucho. Claro, Norman Granz no necesitaba el dinero en esos momentos. Ya decíamos que Ajá. era una persona que ya tenía mucho dinero y que no necesitaba meterse en este tipo de líos, pero decidió volver, yo creo que en gran parte porque
porque no le gustaba la situación del jazz grabado en esos momentos, porque quería ayudar a las carreras de ciertos músicos y porque tenía la Ujú. experiencia, el tiempo, las ganas, la pasión, y entonces por eso yo creo que volvió. Tardó mucho en volver, pero siguió mostrando un conocimiento enorme acerca del mundo del jazz, tenía muchísimos contactos y tuvo la Sí, oportunidad de hacer cosas que no había podido hacer antes, que eso también es interesante. A mí me parece curioso, bueno, curioso no, pero interesante, que Pablo en realidad está basado, este sello, en la idea que había tenido y llevado a cabo con Verve en los años 50, pero con ciertos cambios. Porque ya estábamos en otro momento diferente. Él no necesitaba el dinero. Los discos, además, en los años 70 de Pablo no se iban a vender hasta el punto en el que se vendieron los de Verve, y entonces no había una cuestión monetaria tampoco en esto, pero sí es cierto que si uno, si uno estudia un poco el extenso y magnífico catálogo de Pablo, se va a dar cuenta primero de que una de las razones de que Norman Granz quisiese volver al mundo discográfico era porque quería apoyar las carreras que estaban no en momentos increíblemente bajos, pero no en los puntos tan altos que habían tenido anteriormente, las carreras de Oscar Peterson, de Ella Fitzgerald y después de ujú. su descubrimiento que fue Joe Topaz. Pass. Eso es lo primero, apoyar con discos las carreras de estos músicos. Lo segundo es pues publicar grabaciones en directo, algunas antiguas que tenía y que no había publicado y que estaban ahí guardadas en su trastero probablemente. Ahí tenemos, por ejemplo, el Por Violins No ejemplo. End de Grappelli y Stuff Smith, que es un disco que a mí me gusta mucho, pero esa es una grabación anterior, como dices. Ujú. Está enlatada, ¿no? Después, muchas grabaciones del Festival de Montreux de jazz. Entonces, las grabaciones en directo son algo importante, grabaciones a veces también en estudio, pero antiguas. Y después, la tercera cuestión es el Pablo Today, la idea de grabar a nuevos músicos, ¿no? Y por supuesto, entre todo esto, y si lo vas a mostrar, hay un disco ahí que, por ejemplo, es sí, Rune Gustafsson y Zoot Sims. Bueno, Zoot Sims, uno de mis saxofonistas favoritos, Pablo Today. Ahí está. Entonces, esas son las tres, yo creo, las tres intenciones principales de este sello, y después también la posibilidad de volver a unir a ciertos músicos que no tocaban juntos desde hacía tiempo y otros emparejamientos, por así decirlo, curiosos, diferentes, sorprendentes, a los que dio pues rienda suelta eh, Norman Granz en esta época de Pablo. Sí, me gusta mucho precisamente todas esas series que tenían, ¿no? Las que fueron grabadas en el Festival de Montreux. Bueno, como está en francés, pues cada uno lo produce diferente, ¿no? Sí. El festival ahí en Suiza. Ay, no, es que el idioma francés le tengo miedo. Es algo No, personal. no es fácil de pronunciar, eso está claro. No, no, no. Lo entiendo mejor por escrito, pero ya cuando los escucho hablar, no, ahí me pierdo. Pero bueno, ya hablando del Pablo Leaf, ¿no? Mm, Por ejemplo, aquí junta a J.J. Johnson y Nat Adderley, que ya eran veteranos en los 70s, pero Norman Granz pues quiso darles otro aire, ¿no? A tantos músicos veteranos con este nuevo sello. Y me gusta mucho, por ejemplo, la serie de Pablo Leaf, porque pues, son muchos conciertos interesantes. ujú. Los disfruto mucho y luego pues casi todos pues son discos dobles, ¿no? De dos discos de vinilo. Y me gusta que sean Gatefold y uno como coleccionista los disfruta mucho, ¿no? El diseño. Ujú. Hablando un poco del diseño, Jaco, es curioso que la mayor parte de las portadas, de las cubiertas de los discos, pues son en blanco y negro. Uh -huh. Pues enseñamos antes el Jazz Maturity, pero aquí tenemos, por ejemplo, el North Sea Nights. eh, Es una eh, excepción. de- sí, algunos de Pablo Today sí que son en color, pero la mayor parte son en blanco y negro, como pueden ver ahí Ajá. con Joe Pass y Niels Henning Ørsted Pedersen. Y bueno, por ejemplo, este de Harry Edison
y Simply Sweets. Eddie Lockjaw Buen Davis, disco, el Buen Simply disco. Sweet. También vemos que son fotografías en blanco y negro de músicos, de los músicos que participan. De Roy Eldridge, Roy Eldridge, What de It's All About. What It's All About. Ese Y no lo con, tengo, pero lo he escuchado y me parece muy bueno. sí, Entonces, hay también una idea visual, ¿no? Detrás de todo esto, un concepto visual de presentar las cubiertas más o menos con los mismos elementos y de esa manera, junto con, por supuesto, ese logotipo de Pablo Picasso, hace reconocibles a estos discos que, como decía antes, no se vendían tanto como los discos de Verve, pero yo creo que eso incluso ayuda un poco a que los proyectos de Norman Granz pues sean proyectos totalmente personales. Entre ellos, por cierto, está el que fue capaz, Norman Granz por fin, por primera vez, de grabar un disco con Duke Ellington, que es el ah, Duke's Big Four, en el que también sí, sale Joe Pass, Louis Bellson creo que está ahí. Louis Eh, Belson. y bueno, esto era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo, había tenido problemas con Duke Ellington personales, los arregló y poco antes del fallecimiento del Duque, pues tuvo la oportunidad de grabar un disco con Ellington y después también de reeditar grabaciones en directo y en estudio de Ellington anteriores. Entonces es que tiene mucho interés el catálogo de Pablo Records desde muchos puntos de vista. Sí, de hecho, ahí tiene un disco que fue lanzado póstumamente en Pablo. This One is for Blanton, Ujú. con, Y ahí a dúo con Ray se Brown. refiere a Jimmy Blanton, el Ajá, contrabajista de la banda clásica de Duke Ellington, sí. sí, y toca a dúo con Ray Brown. Ujú, Y ese es también otro que salió posteriormente. Y ya que mencionas el diseño, a pesar de que sí, son sencillos, que yo no tengo ningún problema porque también otro de los motivos por los cuales me encanta el jazz es por sus portadas sencillas. ujú. Porque para mí ahora sí que es una señal de que lo que importa es el contenido, ¿no? No tanto No tanto el continente, ¿no? el continente o cómo te lo venden. Digo, esto a mí me pasa con otra disquera, con SM Records, Ujú, la disquera alemana, que son portadas súper sencillas. ujú. Ahí hasta dice ahí SM que en letra muy pequeña. Sin embargo, yo ya sé que voy a escuchar jazz de muy buena calidad y muy fino, ¿no? En el estilo del SM. Con Pablo me sucede algo parecido porque cuando yo veo estas portadas en blanco y negro, al menos para mí como Centennial, va a sonar a estereotipo, pero lo veo como que muy retro. Ujú. Porque yo siempre cuando pienso en jazz, siempre pienso en, no sé, en videos o grabaciones en blanco y negro. No sé, es lo que yo pienso cuando escucho jazz. Y pues me llama mucho la atención que las portadas sean en blanco y negro, aunque ya estamos en los 70s, ¿no? O 80s, que ya pues era más común que las portadas te las hicieran a color, ¿no? Y me Hay, llama muchísimo a mí la atención porque para mí el jazz pues sí, para mí yo lo veo en blanco y negro, pero la música tiene muchos colores, así es como me ujú, excuso. ujú. Es como me No, excuso. está muy bien definido, yo creo. Y además porque el propio Norman Granz tenía muchas de estas ideas para los discos. En algún momento creo que fue el propio Count Basie que decía que él hacía más o menos lo que le pedía Norman Granz, ¿no? Porque Norman Granz, aunque él no tocaba ningún instrumento, él participaba en las sesiones desde un punto de vista no solo la logística, sino también de las ideas para las sesiones. Ajá, Grabar, por ejemplo, a Oscar Peterson con Count Basie, grabar ese disco de Duke Ellington y sobre todo algunos discos que son ya clásicos. Hablabas antes de Joe Pass, por ejemplo, y Joe Pass fue un hombre que primero grabó para Pacific Jazz, había tenido ujú, muchos problemas con las drogas, había participado incluso en esa, tristemente en muchos casos, famosa cura de Synanon en los años 50-60, que acabó siendo pues prácticamente una secta, pero sí. eso no afectó a Joe Pass, de hecho a él le ayudó mucho, consiguió salir de la drogodependencia y con Norman Granz Joe Pass se convierte en una estrella internacional, pero desde el punto de vista del minimalismo, porque era Joe Pass simplemente con su guitarra, muchos de los discos como Virtuoso, del que hablaremos pues en el próximo programa dedicado a Pablo, aquí está el Virtuoso de Joe Pass, que es un verdadero clásico Me encanta. de la historia del jazz,
pues es solo Joe Pass con la guitarra, pero después también hay discos de Joe Pass con Ella Fitzgerald, por ejemplo, que son también clásicos del catálogo de Pablo y en el que de nuevo hay como una conversación entre la guitarra de Joe Pass, la voz de Ella Fitzgerald y bueno, creo que hay una inteligencia por parte de Norman Granz, no solamente de qué es lo que puede vender, sino qué es lo que puede ser interesante musicalmente y también lo que puede ser interesante para la posteridad, porque creo que ya con Pablo sí Ajá, que, sí que queda claro que quiere grabar ciertos discos para que queden ahí grabados, porque los considera una aportación, ¿no?, a la historia de la música. sí, definitivamente. Sobre todo con las colaboraciones y crossovers que hacía entre los músicos. Que esa es otra de las características que también me encanta del jazz. Todas las colaboraciones y crossovers, ¿no? Y Pablo Records como que sí te enfatizaba eso, ¿no? Que sí, aquí tenemos este disco de Roy Eldridge, pero toca, y acá en letra grande, ¿no? Con Bob Johnson, Ujú, Norris Turney, Norman Simmons, Eddie Locke y Tess Sturgis, ¿no? O sea, ujú. te lo hace saber acá en letras grandes. Y eso pues lo veo en portadas como en The Trumpet Suite, que pues uno como fan del jazz, pues siente lo que dicen en inglés goosebumps, ¿no? O piel de gallina, nomás Sí, al ver los nombres de los genios que miran la portada, como que ya uno lo emociona. claro, además es que los discos, uno puede pensar, bueno, pues esta idea puede hacer que el sonido de Pablo en general sea un sonido repetitivo, pero a mí Ujú, no me lo parece en absoluto, porque hay muchos experimentos interesantes. Por ujú. ejemplo, uno de los protegidos del gran trompetista Dizzy Gillespie era John Faddis, también trompetista, y además con mucho estilo, no solamente con la trompeta, sino vistiendo también, como podemos ver en la portada de este disco, el Oscar Peterson en John Ah, Faddis, ahí muy aparece elegante con la su portada. sombrero, y esto simplemente es un dúo entre Oscar Peterson y John Faddis. Oscar Peterson hizo varios discos para Pablo con trompetistas, Dizzy Gillespie, Sweet Addison, y uno de ellos con un John Faddis que, bueno, era muy joven aquí todavía, con lo cual el elemento ya no solamente de preservar el pasado y honrar el pasado, sino también de documentar el presente y lo que puede ser el futuro del jazz, ¿no? Desde el punto de vista siempre del jazz que a Norman Granz le gustaba, porque aquí sí que ya con Pablo Records ya se trata de promocionar lo que a él más le gusta. Y lo hace, yo creo que muy bien. Y si uno ve el catálogo de Pablo, pues se da cuenta de eso precisamente, de que las cuestiones comerciales, bueno, tenían su elemento, por supuesto, tenían su importancia, pero mucho menos, yo creo, que en el caso de Verve. Y tú me dijiste el otro día, charlando, preparando esto un poco, que te gustaba especialmente el espacio que estas sesiones daban a muchos músicos para brillar y para hacer solos más largos, que no era tanto el caso en algunos de los discos de Verve. Sí, ya que lo mencionas, ese es uno de los motivos por los cuales a mí personalmente me gusta más el Oscar Peterson de, de Pablo que de Verb. Porque siento yo que, con algunas excepciones, ¿verdad? En Verve Records, Oscar Peterson pues sí hacía muchos temas de 3 4 minutos. O sea, no se extendía tanto, ¿no? Y claro, de todos modos, como es un genio, o era un genio, Oscar Peterson pues se las arreglaba, ¿no? Y aún así te hacía buenos solos en ese tiempo. Pero siento yo que con Pablo Records, como que sí se siente más su libertad de extenderse, tanto él como sus compañeros músicos, y siento que se luce más. Así es como lo apercibo yo, ¿no? Lo Ujú. percibo yo. Y por eso te lo comenté. A pesar de que sí, varios discos de la época de Burp de Oscar Peterson fueron exitosos como We Get Requests. Y el que mencionaste es el del tren, ¿no? Night Train. Night Sí, ¿verdad? Train, sí. Night Train, que Ujú. de hecho para muchos es su mejor disco con Burp, según la crítica, lo que he leído. Pero pues yo me quedo con el Oscar Peterson de Pablo, porque ahí sí se dejaba hacer, como yo creo que Norman Granz le decía, tú déjate llevar, Oscar, ahí te voy a grabar, no te preocupes. Y pues Oscar Peterson, ya sabes, el swing que tenía muy veloz y
y muy creativo, o a veces muy técnico, ¿no? Pero, pero pues yo cuando escucho a Oscar Peterson, me pasa como te comenté eh, antes de comenzar la llamada con, con Django Reinhardt y Stefan Grappelli. O sea, yo al escuchar Oscar Peterson me alegro. O sea, no es un músico cuya obra no me pone triste, al contrario, me dibuja una gran sonrisa en mi rostro. Sí, es un pianista que me suele gustar mucho, Oscar Peterson, más unos discos que otros, evidentemente. Los que grabó Ujú, para MPS, por ejemplo, también son discos muy ajá. interesantes. Y pasan desapercibidos los de MPS, A pesar sí es de que se cierto. están reeditando, y de hecho hay una Ujú, caja que ha salido recientemente con algunos de los discos de MPS de Oscar Peterson en ujú. CD, pero bueno, yo estoy de acuerdo. Aunque me gusta mucho Oscar Peterson en Verve, creo que su presencia en Pablo se siente todavía más y creo que se convierte en un músico todavía más importante en las grabaciones, y creo que el legado discográfico de Oscar Peterson habría sido muchísimo menor y muchísimo menos importante de no haber sido por la posibilidad de grabar tantos discos diferentes Pablo. Creo que da variedad, creo que da profundidad e interés todavía mayor a su legado discográfico. También, por Ajá. ejemplo, consiguió Norman Granz que Count Basie tocase el órgano Ah, en alguno de los discos. De sí, hecho, cierto. No me acordaba. eh, he leído en algún lugar que tocó incluso algunos temas que le había enseñado en los años 30 al órgano Fats Waller. O sea que, de nuevo, para la historia del jazz es muy importante que Norman Granz haya recogido este tipo de cuestiones en cinta magnética, ¿no? Sí, y otro músico que se nos está olvidando, que también lo sacó un poquito de la oscuridad, fue Dizzy Gillespie. Ujú, Porque Dizzy Gillespie, después de Burp, lo que grabó en los 60 con Limelight y Philips y otras disqueras, al menos mi percepción es como que pasa un poquito desapercibido, ¿no? ujú, Dentro de la historia de discografía de Dizzy Gillespie. Pero una vez que resurgió, o bueno, Norman fundó Pablo, sí siento como que le dio otro despegue a Dizzy Gillespie y sacó discos que uno como aficionado al jazz pues los disfruta mucho. ujú. Ese es Recu- otro. Ujú. Recupera también a Sud Sims, Ajá, Sud saxofonista que Sims. graba bastantes discos muy buenos con Pablo. De hecho, yo creo que tengo más discos de Sud Sims con Pablo que con otras discográficas, aunque también tiene una discografía bastante extensa. Sí, bastantes Y, discos. y bueno, grabó de hecho su último disco, que es un disco sobre todo con temas, eh, bueno, si no me equivoco, vamos a ver si lo encuentro por aquí, porque es un disco que a mí me gustaba mucho de Sud Sims y lo comenté en alguna ocasión en el canal, y ahora por alguna razón no me acuerdo del título, Ujú. pero uno es el último disco de Sud Sims, de hecho, aquí está, sí, con temas de Johnny Mandel. Ah, ok. Lo grabó en 1984, poco antes de su fallecimiento. Entonces, yo creo que lo comenté en un programa en una ocasión con Guido Ruiz, con nuestro común amigo Guido Ruiz de Ajá. Surcos de Jazz, Es... que me Saludos, Guido. interesan, y le enviamos por supuesto un saludo desde aquí a Surcos de Jazz, y a Guido, y les recomendamos que se pasen por ese canal si les gusta el jazz y también la audiofilia. Eh, pues a mí me interesa mucho esta parte final de las carreras de ciertos músicos, ¿no? Lo que Ok. yo llamo la parte crepuscular de su carrera, ¿no? Y bueno, pues Pablo, desde luego, recogió esa parte Sí, crepuscular de la carrera de muchos músicos, y de hecho continuó grabando, como tú decías anteriormente, eh, Norman Granz hasta que ya pues colgó el sombrero, hasta mediados finales de los años 80. 87, Ujú, que fue cuando lo vendió a Fantasy, creo, si no me ujú. equivoco. Si no me equivoco, a Fantasy. Bueno, Fantasy Records, ¿cuántas disqueras no compró de jazz, no? En su momento, pero Pues sí. sí, sí. Eh, pero volviendo a eso de atraer a veteranos, lo que a mí me sorprende de Pablo Records y que aquí tengo, estoy aquí revisando la lista, es que hasta traía a músicos de jazz que, digamos que no todos
los que están metidos en el mundo, o bueno, los que no están tan metidos no los ubican, ¿no? Por ejemplo, me sorprende que haya traído a Ray Bryant, el pianista, Ujú, que también, o a Benny Carter, que tiene un disco que se llama The King, que también me gusta. ¿Qué otros más? Ah, también está este cantante de blues, Joe Turner, ¿no? ujú, ujú, Que también lo trajo. Se atrajo a muchos veteranos, incluso que a lo mejor uno pensaría en esa época de, pues ya quién sabe dónde anden, ¿no? ujú. Que ya estaban ahí en horas bajas o que a lo mejor ya estaban en otros asuntos. Él los volvió a traer y es algo que pues a mí me gusta mucho, ¿no? De la escala de Pablo, porque te da una curiosidad por saber quiénes son esos músicos, ¿no? Que oye, pues de dónde salió Mike Longo Ujú. o de dónde salió, el que tú me dijiste, es este pianista, el Dolo Coker, sí. Dolo Coker, que aparece como sideman, ¿no? En algunos discos aquí en Pablo, y pues como que te da mucha curiosidad, y pues sí son unos descubrimientos muy interesantes, porque gracias a Pablo Records, a mí me ha ayudado a conocer a varios músicos que sí tuvieron su época, pero que no estaban en la élite del jazz, ¿no? O sea, Ujú. que sí son muy buenos músicos, pero no eran tan conocidos. Y me sorprende que Norman Granz hasta a ellos los haya traído. No todos grabaron discos como líderes, pero como Simons estaban allí. Que eso para mí como que, wow, oye, sí que lo sacaste de la oscuridad o del olvido, Ujú. entre comillas, a un montón de músicos. Yo eso sí también se lo admiro mucho, se lo respeto. Claro, estaba en el lugar adecuado, tenía la posición adecuada Ujú, y sobre todo tenía el gusto musical y la comprensión de la historia del jazz adecuada como para hacer algo así Norman Granz. Y yo por eso suelo tener a Norman Granz entre las figuras más importantes de la historia del jazz, como promotor, como presentador del jazz al ujú. mercado, como productor sobre todo, porque muchas de las ideas salían del propio Norman Granz, a veces para bien, a veces para mal. Se cuenta en este libro, Norman Granz, el hombre que usaba o que usó el jazz para la justicia, se cuenta que tenía una aversión enorme personal a Frank Sinatra y que en el año 1967 había esta posibilidad, se había pensado en la posibilidad de que Sinatra y Ella Fitzgerald grabasen un disco juntos, porque habían cantado en la televisión, habían cantado en directo en Las Vegas y tal. Pero claro, en esos momentos Norman Granz, que no estaba metido en el negocio discográfico, pero que sí era el manager de Ella Fitzgerald, como le tenía esta aversión enorme a Frank Sinatra, pues decidió que no se grabase esa sesión. Lo cual es una pena, porque a mí me habría gustado que hubiese un disco completo de Frank Sinatra en estudio con Ella Fitzgerald y si pudiese ser con el Oscar Peterson Trio o Quartet o lo que sea, ¿no? Pero esto no fue posible por cuestiones personales, según parece. Pero bueno, ese es un caso, pero en la mayor parte de los casos Norman Granz sabía lo que estaba haciendo y de hecho nos provocó y nos regaló ciertos discos excelentes, aunque él no tocase una sola nota en esos discos, Jaco. Sí, exactamente, Anton. Y fíjate, es curioso, ¿no? Porque a lo mejor sí le tenía aversión hacia Frank Sinatra porque pues como pasa a veces con muchos músicos de jazz o que no son de jazz pero que se vuelven muy pop, ¿no? Muy comerciales. Digo, me recuerda el caso como con Kenny G, ¿no? Que muchos dentro del jazz le tienen un odio tremendo. Yo creo que a lo mejor así lo miraba Grants, ¿no? O a lo mejor había ya unas cuestiones ahí muy privadas que nunca sabremos, ¿no? Eh, pero pues sí llama la atención de que le tuviese un odio yo creo que es el rey de la balada en inglés, ¿no? Ujú. Sí, sí, Es interesante, es interesante. la voz que además, bueno, pues Pues la voz. tiene su faceta como cantante de jazz, por supuesto, y el jazz y el swing, pues siempre jugaron un papel importante en la concepción musical Pues New de York, New York. Sinatra. New York sí tiene los elementos jazzísticos, ¿no? Y tiene discos pues en los años 50 como Songs for Swinging Lovers, Ujú. con arreglos del gran Nelson Riddle. Pero bueno, no estamos hablando de Sinatra, que
a mí me gusta tanto Sinatra que podría estar hablando horas y horas sobre él. Ya sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay muchos fans del jazz a los que no les interesa en absoluto Sinatra y yo lo respeto, pero a mí siempre me ha gustado mucho. En todo caso, Jaco, llevamos pues más o menos como hora y cuarto, hora y 20 charlando sobre Ujú. Norman Granz y para ir cerrando la conversación me gustaría, bueno, no sé si tienes algo más que quieres comentar sobre Norman Granz, pero para cerrarlo todo y emplazar a la audiencia al próximo episodio que grabaremos en un futuro próximo sobre discos específicos de Pablo que nos gustan, que vamos a comentar, ¿cómo resumirías, Jaco, la importancia de Norman Granz, ya no solo en el jazz, sino en la historia musical y discográfica del siglo XX? Uf, lo podría resumir en dos cuestiones. Primero, la preservación de la música o de la obra de muchos de los músicos de jazz. Y lo segundo, pues su lucha contra la segregación racial, como mencioné al principio. Personalmente lo podría resumir en esos dos aspectos. Y son dos aspectos importantes que además están de alguna manera entrelazados. A mí me parece muy injusto cuando se critica a Norman Granz por haberse enriquecido con el jazz, porque yo creo que él también enriqueció al jazz en cierto modo, con todos los proyectos que llevó a cabo, discográficos, como promotor, concertísticos, incluso diría que artísticos. Él no Ujú. tocaba, pero sí que tenía ideas y tenía en la cabeza muy claro cómo quería que ciertas cosas sonasen, pero también daba libertad a los músicos. No era de ese típico productor que les dice exactamente qué notas tienen que tocar. Y eso me parece importante y gracias a eso se realizaron reuniones en los estudios y en las salas de concierto que son verdaderos clásicos. Yo les recomiendo que se zambullan en el catálogo de Verve, en el catálogo de Pablo. Sobre Ujú. todo, voy a decir en el catálogo de Pablo porque el próximo episodio va a ser específicamente sobre discos de Pablo que nos gustan y por qué. Y a eso les emplazamos. Y si leen en inglés, por supuesto, acérquense a este libro de Tad Hirschhorn. Tad Hirschhorn, lo voy a mostrar ahí, es este hombre que ahí aparece y que es, según dice aquí, archivista en el Instituto de Estudios de Jazz de la Rutgers University, una universidad importante aquí en los Estados Unidos. Y el libro, publicado ya hace unos años, se titula Norman Granz, The Man Who Used Jazz for Justice, el hombre que Ujú. usaba o que usó el jazz para la justicia o en favor de la justicia. Y creo que ese es uno de los legados también importantes de este productor, empresario, promotor inigualable que fue Norman Granz. Jaco, o Jaco, a veces digo Jaco, a veces Jaco, mejor Jaco. O mi nombre real, Alan, que no Alan, tengo, pues Alan, claro. que podría ser también el nombre de un productor discográfico estadounidense, ¿no? Como Alan Lomax, ¿no? Alan Lomas, cómo no, el papá de la etnomusicología moderna, ¿no? el folk bueno, no solo estadounidense, sino a lo largo de todo el mundo. Yo creo que Sí, incluso viajó a Galicia para grabar allí sí, música gallega, sí, un eh, etnomusicólogo muy importante. cuyo Muy, padre sí, también, sí, sí, John también, Lomax, también era importante. también. Y llegaron a grabar los dos discos incluso cantando. Pero bueno, eso puede quedar para otro Sí, episodio. sí. Yago, te doy las gracias por unirte a nosotros aquí en Impresiones sobre Jazz, por festejar con nosotros, de hecho, el episodio número 100 de 100. Impresiones sobre Jazz desde la hermosa, pero muy calurosa, según parece, ciudad de Mexicali, en Baja California, México. Y bueno, tengo ganas de volver a charlar contigo pronto para hablar sobre algunos de los discos de Pablo Records que más nos interesan. Tienes aquí tu casa jazzística siempre que quieras pasarte por mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación, Anton, y estén atentos para el siguiente capítulo. Así es, este ha sido un nuevo episodio de Impresiones sobre Jazz, el número 100, con nuestro invitado especial, Giacomo Mezzeni, del canal La Melomanía de Giacomo Mezzeni, que les animo, por supuesto, a que busquen y a que vean sus vídeos en YouTube. Muy pronto podrán ver este episodio de Impresiones sobre Jazz
en mi canal de YouTube Antón GF. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y nosotros nos comprometemos a responder siempre que sea oportuno y pues nada, yo siempre termino diciendo lo mismo. Les animo a que se acerquen a la figura de Norman Granz, a discos producidos por él y a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo decía Bill Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y sobre todo gracias a Jaco y hasta la próxima ocasión.